Mónaco, 1992. Nigel Mansell había ganado 5 carreras consecutivas. Tenía el mejor coche de la parrilla, la Williams FW14B, una máquina que parecía construida específicamente para humillar al resto del mundo. Y en el box, antes de que todo empezara, dijo algo que no debió haber dicho. Algo que llegó a los oídos de Ayrton Senna. Algo que Senna no olvidó. Lo que pasó después no fue solo una carrera, fue una lección. Para entender lo que ocurrió en Mónaco ese domingo de mayo, hay que entender primero quién era Nigel Mansell en ese momento. Era el hombre más confiado de la Fórmula 1, no sin razón. 5 victorias en 5 carreras en la misma temporada, un récord que nadie había logrado antes. La Williams era tecnológicamente superior a todo lo que existía en la parrilla. Suspensión activa, tracción electrónica, sistemas que los otros equipos ni siquiera sabían cómo replicar. Mansell no solo ganaba con autoridad, con comodidad, con la frialdad de quien sabe que el resultado está decidido antes de que se apaguen los semáforos. Nigel Mansell tenía una necesidad particular que lo definía como persona y como piloto. Necesitaba ser reconocido. No solo como uno de los mejores, sino como el mejor. Era un hombre del pueblo, de Birmingham, que había construido su carrera a base de esfuerzo brutal y una determinación que rozaba la obsesión. Y esa necesidad de validación, ese hambre de reconocimiento, era exactamente el punto donde su armadura dejaba de ser perfecta. En el paddock de Mónaco, en los días previos a la carrera, Mansell circuló con la energía de alguien que ya consideraba el fin de semana un trámite. Se le vio en conversaciones con periodistas, con mecánicos, con personas del ambiente, repitiendo variaciones de la misma idea. Este año nadie podía tocarlo, que el campeonato ya estaba decidido, que el mejor coche más el mejor piloto era una ecuación sin variables. En alguno de esos corrillos del paddock, con la naturalidad de quien no mide las consecuencias de sus palabras, Mansell fue directo. Él era el mejor piloto de la parrilla. No uno de los mejores, el mejor. Y eso incluía a Ayrton Senna. La frase llegó a Senna. Siempre llegaba. Lo que hizo Senna con esa información fue lo que siempre hacía. Nada visible. No respondió en público. No convocó a periodistas. No entró en el juego verbal que Mansell, consciente o inconscientemente, había abierto. Simplemente fue a su box, se puso el casco y empezó a trabajar. Pero quienes lo conocían bien sabían leer las señales. El ingeniero de pista notó que llegó más temprano de lo habitual a los entrenamientos, que pedía más datos de los sectores intermedios, que sus preguntas sobre las condiciones de la pista tenían una especificidad que indicaba algo más que preparación técnica. Senna estaba construyendo una respuesta, solo que su respuesta no iba a ser con palabras. La clasificación del sábado confirmó el orden esperado. Mansell en la pole, su Williams casi un segundo por delante del segundo clasificado. Senna salía desde más atrás, su McLaren Honda inferior en términos puros de velocidad y tecnología. En el papel, era una carrera ganada antes de empezar. El domingo llegó con ese calor suave y esa luz dorada que Mónaco tiene en mayo. Ese tipo de día que hace que las calles del Principado parezcan diseñadas específicamente para ser filmadas. Las arquitecturas blancas, el azul del Mediterráneo al fondo, los yates en el puerto llenos de gente mirando desde arriba. Mónaco no es solo una carrera, es una declaración de que el automovilismo puede coexistir con la belleza sin que ninguno de los dos pierda su esencia. Mansell dominó. Durante 70 vueltas, la Williams fue exactamente lo que todos esperaban que fuera. Inalcanzable. Senna corría en otra categoría de máquina, y sin embargo permanecía en la carrera, conservando posición, administrando neumáticos con la precisión de un cirujano, sin cometer un solo error, en 70 vueltas por las calles más estrechas y exigentes del calendario. Entonces, en la vuelta 71,
Con 30 segundos de ventaja y el trofeo de Mónaco prácticamente en sus manos, Mansell sintió algo extraño en la dirección al salir del túnel. Una tuerca de rueda aflojada. Los ingenieros en el muro no tuvieron opción. Había que entrar a boxes. Mansell entró. Senna pasó a liderar la carrera. Lo que siguió durante las últimas 6 vueltas fue uno de esos episodios que la Fórmula 1 produce apenas unas pocas veces por década. Mansell salió de boxes con neumáticos completamente frescos frente a un Senna con gomas desgastadas al límite. La diferencia de tiempo por vuelta era de varios segundos a favor del inglés. Las matemáticas decían que Mansell tenía tiempo suficiente para alcanzarlo, adelantarlo y ganar. Las matemáticas no contaban con Senna. En cada frenada, en cada entrada de curva, en cada metro de asfalto entre la chicane del puerto y el túnel, Senna colocaba su McLaren exactamente donde tenía que estar, para que Mansell no encontrara el espacio que necesitaba. No era bloqueo desesperado, no era conducción sucia, era precisión absoluta. Era conocer cada centímetro del trazado de Mónaco, con una profundidad que ningún otro piloto de la parrilla tenía, y usar ese conocimiento como si fuera un arma de ingeniería milimétrica. Mansell se acercó. Llegó a tener la proa de la Williams a centímetros del alerón trasero del McLaren en varias ocasiones. Se metió por la izquierda, intentó por la derecha, trató de presionar en la frenada antes del casino, buscó el espacio en Mirabeau. No había espacio. Senna lo cerraba todo con una anticipación que parecía sobrenatural, como si pudiera leer los pensamientos del inglés antes de que se convirtieran en movimientos del volante. La carrera terminó con una diferencia de 2 décimas de segundo. 2 décimas. Mansell, con el coche más rápido, con los neumáticos más frescos, con todo el ritmo del mundo, no pudo adelantar a un Senna que conducía sobre gomas destruidas en un coche inferior. Había empujado durante 6 vueltas con todo lo que tenía, y la respuesta había sido la misma en cada una. No, en el parque cerrado, Mansell estaba tan agotado físicamente por la tensión de esas últimas vueltas que necesitó ayuda para subir los escalones hacia el podio. No era solo cansancio muscular, era el agotamiento particular de alguien que había aplicado todo su talento, toda su concentración, todo el potencial de la mejor máquina de la parrilla contra un único hombre, y no había sido suficiente. En la rueda de prensa, un periodista le preguntó a Mansell cómo era posible que con neumáticos frescos no hubiera podido adelantar a Senna. Mansell tardó un momento antes de responder. Cuando lo hizo, no había en su voz el tono del piloto confiado que había circulado por el paddock días antes. Había algo diferente, algo más honesto. Dijo que Senna conducía en Mónaco como si la pista le perteneciera, que cada frenada, cada vértice, cada metro de asfalto era usado con una exactitud que hacía imposible encontrar el hueco, que había intentado todo lo que sabía y que simplemente no había manera. No dijo que Senna era el mejor, no hacía falta. El silencio que rodeó esas palabras en la sala de prensa lo dijo por él. Senna ganó ese día en Mónaco por 6ª vez en su carrera. 6 victorias en el circuito más difícil del mundo, en el lugar donde los errores no se pagan con tiempo perdido sino con muros de hormigón y carreras terminadas. 6 veces en las calles del Principado, donde la diferencia entre brillantez y desastre es cuestión de milímetros. Años después, cuando ya no había nada que ganar ni que perder con las palabras, Mansell habló de Senna con una honestidad que el calor de la competencia no había permitido en vida. Dijo que Ayrton y él habían nacido para competir el uno contra el otro, que no había otro piloto en su generación que lo hubiera hecho sentir ese tipo de límite particular, ese borde donde ya no se puede ir más rápido sin cruzar hacia el otro lado. Era la versión definitiva de algo que Mónaco 92 ya había demostrado sin necesidad de palabras. Hay pilotos que proclaman su grandeza antes de que la pista hable, y hay pilotos que simplemente esperan, trabajan, y luego dejan que la vuelta siguiente lo explique todo. Senna nunca necesitó decir que era el mejor.
tenía otra forma de responder a esas preguntas. Una forma que duraba exactamente el tiempo de una carrera y que no admitía réplica. 0,2 de segundo en Mónaco. Esa fue la respuesta.